Buenos días, maestro Germán Estrada. Soy el profesor Daniel Alberto Aguirre Castillo y a continuación voy a hacer un breve resumen de todo lo que vimos en su materia titulada Análisis Sociológico de Problemas Educativos. Principalmente comenzamos en la materia con la unidad número 1, donde hablamos acerca de todo lo relacionado con el análisis sociológico de la educación actual. Ahí en ese punto analizamos diversos factores sobre cuáles eran los principales elementos del fracaso escolar en nuestro país, aquí en México. Y bueno, llegamos a las siguientes conclusiones. Principalmente hablamos sobre los principales problemas socioeconómicos, cuáles eran las dificultades a las que nuestros alumnos están expuestos, en las cuales hay que destacar, por ejemplo, las carencias económicas que existen en diferentes lugares del país. Como para un alumno es complicado asistir en algunas ocasiones a su plantel educativo por la distancia, por cuestiones económicas, porque sus papás quizás no tienen en ese momento el sostén económico para apoyarlos y que ellos puedan ir a tomar sus clases, entre otros factores. También aparte de lo económico, entra lo social, como factores como la delincuencia, las largas distancias o las faltas de conexiones de las casas a los planteles educativos complican un poco el proceso para que el estudiante se le facilite y pueda asistir a sus clases. Entre otro tipo de problemas hablamos también cómo la familia y las escuelas de alguna manera son dos entes que no están aún todavía complementados y ambos requieren de apoyo. Es muy importante cómo nuestros estudiantes requieren el apoyo, el seguimiento, la dirección, no solamente en los planteles escolares, sino también del seguimiento de sus familias, como cuando de repente hay juntas es necesario la presencia de ellos para el seguimiento, ya que a final de cuentas es por el bienestar de nuestros estudiantes. Otro factor que también, bueno, merma un poco la calidad educativa son los sistemas políticos, como de alguna manera los procesos gubernamentales en la cuestión de destinar recursos no llegan al punto deseado, como también cada cierto periodo de tiempo ante cuestiones de cambios gubernamentales, eso afecta también en el seguimiento que se le pueda dar a lo que vienen siendo los programas educativos. Otro elemento también es la falta de apoyo de TICs. Sin lugar a duda, la tecnología es una herramienta fundamental en generar procesos de formación a los estudiantes en nuestros planteles, como las computadoras, la internet, los celulares, iPads y todos estos dispositivos que pueden contribuir y alimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje no se encuentra en todos nuestros planteles. Hay escuelas donde no contamos todavía con las instalaciones adecuadas, la internet es carente, el servicio no es tan rápido y eso pues sí también afecta en lo que viene siendo la calidad. Otro elemento también que también genera problemas es el desconocer las técnicas de estudio. La falta de capacitación hacia nuestros docentes es realmente vital, ya que en algunas ocasiones, si no es que en la mayoría de los casos, los programas ya son obsoletos, ya no están actualizados. Ya el estudiante incluso percibe que ese programa no está en la actualidad y no va a ser necesario hasta cierto punto en lo que viene siendo su vida futuro. Otros elementos también eran pues la selección, el reclutamiento de los profesores que van a estar frente a las sesiones. Habría que ver el tema del perfil y que realmente tengan esa noción por la pedagogía. La selección e información del concurso, del grupo procesorado, así como también los departamentos administrativos que están en nuestros planteles, como la falta de unión, de trabajo en equipo, de planeación y organización también es necesaria y es un elemento que merma en la calidad. Las crisis económicas, la falta de autoridad en nuestros planteles educativos también son elementos que merman estos procesos. Otro punto que vimos también en esta unidad número 1 en la unidad número 2, la cual fue titulada La educación ante la innovación tecnológica, vimos un video muy interesante acerca de un joven autodidacta africano, el cual con sus carencias y los elementos que lo rodeaban, generaba productos y tecnología. Ahí este joven pues nos dio un claro ejemplo de cómo no hay limitantes para lograr los objetivos que uno se puede plantear, cómo él asistía a lugares de basura y creaba herramientas como por ejemplo una estación de radio y varios elementos que le sirvieron de mérito como para ir a los Estados Unidos a compartir sus experiencias y cómo debemos nosotros o debemos de tener la tarea de inculcar a nuestros alumnos el hambre por lograr las cosas, el que no debe de haber ningún limitante o ningún obstáculo que en la mayoría de los casos es creado mentalmente por nosotros mismos o por la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo.
Ese video de alguna manera fue muy interesante, ya que pues fue una muestra de cómo no hay obstáculos en la vida y todo se puede lograr. En la unidad número 3 hablamos sobre la crisis de la escuela en la sociedad. Esta unidad fue muy interesante ya que analizamos, bueno, dimos lectura a un artículo titulado La escuela en crisis, en la cual fue muy relevante cómo nuestros institutos y planteles educativos se encuentran en situaciones obsoletas. Había un fenómeno de la lectura que ellos lo titulaban el reduccionismo. Cómo ese fenómeno te alejaba de un contexto externo en el que las escuelas están inmiscuidos. La escuela realmente necesita reforzar el lazo hacia el contexto externo para generar alumnos mejor formados y competentes ante una sociedad que cada vez más los exige y los requiere. Hablaba como, por ejemplo, en muchos planteles el alumno asiste a las clases, escucha al maestro, su punto de vista muy individual, respaldado y fundamentado con un programa educativo no actualizado, y en ese momento para el alumno esa es la única realidad, cuando bueno, la realidad hoy en día ya es otra. Hoy es escuchar al maestro, hoy es comparar su opinión con lo que he escuchado o he sabido fuera, en mi casa, con mis amigos, en la sociedad donde me rodean, y cómo ahí se puede complementar un núcleo de información que al alumno le sirve porque de alguna manera se siente un poco más formado, se siente un poco más respaldado y sobre todo competente para que cuando salga de nuestros planteles educativos pues sea una persona que puede enfrentar la vida y sobre todo ante una sociedad que, como lo dije hace un momento, es cada vez más exigente, requiere de alumnos más preparados, requiere de que ese estudiante cuando entre a una empresa sea competente, sea productivo y que todo lo que aprendió en la escuela lo aplique en su lugar de trabajo. En la unidad número 4 hablamos también sobre el contexto contemporáneo y cuáles eran los condicionamientos sociales de la educación. Este punto o esta unidad fue muy interesante ya que se hablaba sobre el institucionalismo, cómo hoy en día uno que queda en la creencia de que bueno, uno como padre de familia, el mandar a sus hijos a las escuelas, cree que lo que aprende es lo correcto, que es la realidad, cuando pues en esta época contemporánea ha habido muchos cambios y evoluciones en nuestra sociedad, y eso es lo que la sociedad exige y necesita de nuestros alumnos. Necesita que cuando el alumno salga, él proponga, él dé sus puntos de vista fundamentados y bien argumentados, como el alumno de alguna manera puede él defender lo que él opina o incluso hasta sugerir y detectar áreas de mejora en las empresas donde se va a desenvolver profesionalmente. Eso es lo que las empresas actualmente requieren y eso es lo que tanto las empresas como la sociedad y como los núcleos familiares les están exigiendo a los planteles educativos y en especial a nuestros alumnos, que o sea, el alumno sea un ente, sea un parteaguas en los procesos internos de las empresas y sobre todo también que influya en el tema de la toma de decisiones, lo cual es radical en las compañías. El hecho de que una empresa le delegue una responsabilidad y un cargo a nuestros estudiantes es muy decisivo, es muy radical e importante, y es ahí el momento donde el alumno de alguna manera puede brillar o puede ofrecer todos los conocimientos que en teoría debió haber aprendido dentro de nuestros planteles educativos. A manera de conclusión, profesor Germán, fue una materia muy interesante, incluso en lo personal a mí me ayudan mucho ya que estoy trabajando mi tesis acerca del tema de la deserción escolar, el cual es uno de los problemas principales que tengo ahorita en mi plantel educativo donde me desempeño. Hay muchos elementos externos, sobre todo la familia, lo económico, lo social, la delincuencia, que influyen mucho en el tema de la deserción, y ese es uno de los factores principales que merman en general en los procesos educativos. Es increíble cómo, por ejemplo, el año pasado, de un 100% de estudiantes, tuvimos una baja de un 35%, lo cual es una cantidad grandísima de estudiantes, y la mayoría de ellos fueron casos, por ejemplo, de embarazo, de falta de información, pero sobre todo, bueno, eso es en cuanto a los factores externos, pero en los factores internos, la falta del seguimiento, la complicidad entre los organismos, entre los departamentos administrativos y docentes, la falta de seguimiento oportuna del docente, son herramientas que en su momento pudieron haber disminuido ese problema que aún tenemos, y como a veces la falta de información pues no la tenemos ni los docentes, ni los administrativos, ni las altas direcciones por una correcta falta de comunicación.
Bueno, maestro Germán, pues por mi parte es todo. Agradezco su atención y cualquier punto al respecto o retroalimentación quedó al pendiente. Muchísimas gracias.